Entonces vean allá cómo, ya está bien, ustedes se la conocen, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estas fibras aquí? Fibras arciformes internas, ¿verdad? Ah, ok. ¿Y esas fibras cómo se llaman acá? Lemnisco medial, muy bien. Entonces, si esta es la vía del lemnisco medial, es esta, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde va él? Primero al tálamo, ¿verdad? Y después a la corteza cerebral. Ok. Pero vean que se desprende un poquito de fibra hacia el cerebelo. Estas son las que llegan ¿a dónde? Al núcleo cuneatus lateral. Entonces estas llegan al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Estas son las fibras llamadas fibras cuneatus cerebelosas. Apareció otro paquete de fibras que no sabían. Las cuneatus cerebelosas entonces llevan propio sección, pero que es inconsciente. Mientras que la del lemnisco medial llevan propia sección, pero que es consciente. Cuando llegan entonces acá, están a nivel del bulbo. Y en el bulbo entonces las fibras se acomodan, bulbo alto. Ven que aquí, cuando entraron a la médula espinal, ¿cómo era la distribución somatotópica? Miembros inferiores, región sacra, lumbar, torácica, a medida que te vas lateral. Pero aquí las fibras se reorganizan y se acomodan de tal manera que las del pie van aquí adelante, ¿verdad? Y a medida que tú vas hacia atrás, entonces se acomodan la de la rodilla, pierna, cadera, lumbar, torácica, y aquí las más posteriores serían las cervicales. ¿Se entendió? Sí. Cuando esas fibras entonces llegan al puente, se reorientan otra vez. Entonces se acomodan aquí de tal manera que las más mediales son las del cuello, diferentes o contrarias a la de la médula espinal. Entonces aquí sería cervical, miembros superiores, región torácica, región lumbar, región sacra, miembros inferiores. O sea, de medial a lateral irían de cuello a miembro inferior. Todo lo contrario se aquí. Cuando llegamos aquí al mesencéfalo, se reorientan de nuevo las fibras. Y se acomodan de tal manera que las más anteriores son las del cuello y las más posterolaterales serían las de los miembros inferiores. Llegan al tálamo. ¿A qué núcleo? Al núcleo ventral. Posteromedial, me dijeron. Ah, posterolateral del tálamo. ¿Por qué posterolateral y no posteromedial? Porque no es de la cabeza. Muy bien. Seguimos. Ok. Ahora vamos a ver las vías de la propia sección, pero que van al cerebelo. Y ahí vamos entonces a hablar de los siguientes fascículos. Espino cerebeloso dorsal, espino cerebeloso ventral, cúneo cerebeloso y espino olivo cerebeloso. 4 fascículos que tienen que ver con la propia sección de proyección cerebelosa. Ahí están unas características de cada fascículo. El dorsal es directo, ipsilateral, o sea, no se decusa. El ventral puede ser directo o puede ser cruzado. El cúneo cerebeloso ya saben que es directo, porque él va del núcleo cuneato lateral y se va al cerebelo. Y el espinolivo cerebeloso es cruzado 2 veces. Seguimos, ya van a ver por qué. Espinocerebeloso dorsal. ¿Dónde está la neurona número 1? En los ganglios espinales. Entonces, esto lo característico es todo el tiempo las neuronas número 1 van a estar en los ganglios de la raíz dorsal. Punto. Ahora, si le preguntan, ¿dónde están los receptores? En los usos musculares, en los tendones, en las articulaciones, etc. Neurona número 2. ¿Dónde se encuentra la neurona número 2? Ajá. Entonces, el espino cerebeloso tiene su neurona número 2 en el núcleo de Clark. ¿Cómo se llama también ese núcleo de Clark? Núcleo dorsal. ¿En cuál de las astas de la médula espinal está? En el asta dorsal. ¿En qué parte del asta dorsal? ¿En el vértice, en el cuello, en el cuerpo o en la base? En la base. Entonces, acuérdense de las partes del asta posterior de la médula espinal. Tiene un vértice, tiene un cuello y tiene una base. La parte de la base se encuentra entonces 2 núcleos importantes que tienen que acordarse. Uno que es el visceral y el otro es el de Clark. Entonces, a ese núcleo de Clark es donde van a llegar entonces esas fibras número 1 que entraron desde el ganglio de la raíz posterior. ¿Estamos?
Y luego entonces su neurona número 3, ¿dónde se va a encontrar? En la corteza cerebelosa. En la corteza cerebelosa. Quiere decir entonces que, ¿qué pasa entonces esas fibras que estando en el asta posterior de la médula espinal, cómo llegan al cerebelo? Por el pedúnculo cerebeloso inferior. Muy bien, vamos a ver cómo es eso. Ahí lo tienen. Entonces entraron, aquí tenemos entonces ¿qué? El ganglio de la raíz dorsal. Muy bien. Entonces vean ustedes que viene información desde los miembros inferiores, cuello y sigue hacia la médula espinal. Cuando entra en la médula espinal, ¿qué dijimos que pasaba? Núcleo dorsal, en la base del asta posterior de la médula espinal. Desde ahí, ¿qué pasa con esa fibra? ¿Cómo se llaman las fibras que salen de ahí? Secundarias. Mosca, ya no hay neurona número 1, se acabó la 1. Ahora hay la neurona número 2 o secundaria. ¿Ese axón se decusa o no se decusa? Ya dijimos que espinocerebeloso dorsal es del mismo lado, ipsilateral, por lo tanto no se decusa. Se va entonces ¿hacia dónde? Hacia el cordón lateral de la médula espinal del mismo lado. Y se acomoda, por la clase que dimos de médula, en la periferia de ese cordón lateral. ¿Recuerdan que dijimos que aquí se acomodaban el espinocerebeloso dorsal y más adelante el espinocerebeloso ventral? Okay. Ahí entonces vean ustedes cómo se acomodan las fibras del espinocerebeloso dorsal. Aquí tienen que acordarse de la somatotopía. En el caso del cordón posterior ya vieron cómo era. En este caso entonces se acomodan las más sacras, más cerquitas de el cordón, la entrada del cordón posterior, perdón, de las raíces dorsales. Luego entonces seguimos hacia adelante por la periferia, serían entonces las lumbares, luego torácica, etcétera, etcétera. Entonces van de atrás hacia adelante en el fascículo espinocerebeloso dorsal. Y vean aquí entonces cómo va subiendo, ¿verdad? Siempre pegadito de la periferia del tronco encefálico y hasta que llega entonces a quién. Llega entonces al cuerpo retiforme, que es lo mismo que pedúnculo cerebeloso inferior, ¿verdad? Y entra entonces al cerebelo. ¿Qué parte del cerebelo va buscando él? Palio cerebelo. Ajá, palio cerebelo. ¿Quién fue el palio cerebelo? ¿La língula lo forma? No. ¿Por qué no? ¿El culmen lo forma? Sí. ¿Quién más? ¿El declive lo forma? ¿Ah? Son 5 pasos. Ajá. ¿Cómo dividen ustedes las estructuras del vermis cerebeloso o sea, refiriéndose a los lóbulos de acuerdo a la antigüedad del cerebelo? Archicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. ¿Ah? Sí. Entonces ya saben que el neocerebelo sería que el nódulo sería del neocerebelo. No. La pirámide sería del neocerebelo. ¿Y el quién? Ajá, y la úvula. Entonces, ¿quién es más anterior? ¿El nódulo o la úvula? Nódulo. El nódulo. Entonces, lo que es la úvula, la pirámide, ¿verdad? Y de arriba el culmen, oblio central. El culmen, vean, língula, te lo voy a decir de otra manera, língula, oblio central y culmen. Luego viene declive. ¿Cuál de los dos, quién pertenece y quién no? Al palio. De los 4 que les dije, língula, oblio central, culmen y declive. Al palio. El culmen y el declive. Y es 4 nada más. Bueno. El culmen y el declive. Ah, El culmen y el declive. el declive no pertenece al palio. Entonces, língula, oblio central y culmen pertenecen a palio.
y de los que están en la cara inferior, pirámide y umbra. Esto es palio cerebelo. Ahí llegan las fibras entonces del fascículo espino cerebeloso dorsal. Seguimos. Ok. Espino cerebeloso ventral. Entonces la neurona número 1 en el mismo sitio, ganglio de la raíz dorsal. Neurona número 2, núcleo de Clark. Pero sucede que a veces algunas fibritas de ese fascículo se van para el núcleo propio y también hacen sus sinapsis ahí. Porque se ha descubierto que la vía espinocerebelosa ventral, además de llevar información propioceptiva, lleva información de tacto y de presión. Por eso que también dice entonces que algunas fibritas van al núcleo propio. Luego entonces las fibras, después que lleguen a ese núcleo, salen los axones de la neurona número 2, secundaria. Y algunas se cruzan y otras no se cruzan. Mosca con esto. El espinocerebeloso dorsal no se decusa. El espinocerebeloso ventral, unas se cruzan y otras no se cruzan. O sea, son ipsilaterales y contralaterales. Luego entonces van hacia el cerebelo y buscan entonces las mismas áreas, o sea, el cerebelo que nombramos con el espinocerebeloso dorsal, el palio cerebelo. Ahí está la neurona número 3. Seguimos. Entonces vean que lo que tienen que tener cuidadito es quién se decusa, quién no se decusa. Seguimos. Ajá, un toquecito allá. Ajá. Aquí entonces está la vía del espinocerebeloso ventral. Entonces vean aquí, entra la fibra, buscó al núcleo de Clark y al núcleo propio. ¿Verdad? Unas se decusan, otras no se decusan. Entonces se van, las que no se decusan se van por el cordón lateral y las que se decusan se van por el cordón lateral del otro lado. Ascienden y buscan a quién, al pedúnculo cerebeloso inferior. Y vean lo que pasa con él. Cuando llegan al puente, en el pedúnculo cerebeloso superior, se vuelven a cruzar. O sea, se descruzó una vez la fibra a nivel de la médula espinal y se descruzó otra vez arriba en el puente. Ahora ven la pregunta. ¿Cuántas veces se decusa la vía espinocerebelosa ventral? Ah. Vean la pregunta. ¿Cuántas veces se cruza o se decusa la vía espinocerebelosa ventral? Entonces la respuesta sería 2 veces. Moca porque estamos diciendo espinocerebelosa. Ahí tienen que meter entonces la neurona número 1. ¿Estamos? Porque cuando ustedes, por ejemplo, si le dicen olivocerebelosa, no meten la número 1. Entonces vean, siempre lo que tienen que agarrar es de donde viene hacia donde va. Espinocerebeloso de la médula espinal al cerebelo. Ok, seguimos. Ahí está, tienen el Snell. Ven ustedes entonces. Aquí entonces entró la neurona y unas fibras ipsilaterales y otras fibras contralaterales. Las contralaterales se decusan, primera decusación, luego siguen por el cordón lateral del lado contrario y cuando llega al pedúnculo cerebeloso superior se vuelven a decusar. Entonces vean, si el impulso entró por el lado izquierdo, se decusó y debido a esta otra decusación llegó al cerebelo por el lado izquierdo. Entonces entró por el pedúnculo cerebeloso superior, pero del mismo lado por donde entró el impulso. Entonces vean, esa doble decusación hace entonces que sea el mismo lado del cerebelo, el mismo hemisferio del cerebelo por donde entró el impulso quien reciba el impulso que se produjo abajo. Seguimos. Espino cuneo cerebelosa. Vean, no es lo mismo decir as cuneo cerebeloso que espino cuneo cerebeloso. ¿Qué es lo que dicen? ¿A o espino? ¿Cómo? Hay lo que dicen as o espino. As es lo mismo que fascículo. O sea, A es el paquete de fibra. O tracto. Fascículo, tracto, A es lo mismo. Espino, lo que se refiere que viene de la médula espinal. Ok. Entonces, neurona número 1 en el ganglio raquídeo. Neurona número 2 en el núcleo cuneatus lateral. ¿Se acuerdan que cuando dijimos
que tenemos un núcleo cuneato, tenemos una porción lateral, un núcleo cuneato lateral que va para el cerebelo, porque el cuneato principal da fibras que van para la corteza cerebral. Okay. Y llegan entonces al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado. Neurona número 3 en la corteza paliocerebelosa. Entonces no confundan haz cúneo cerebeloso con haz espinocúneo cerebeloso. El haz cúneo cerebeloso es lo que se conoce con el nombre de fibras alciformes posteroexternas, que van a ver ahorita. ¿Vale? Aquí lo ven. Entonces vean, esto que ustedes ven aquí, de aquí, aquí, es lo que se conoce como haz espinocúneo cerebeloso. Pero este pedacito que va de aquí, del cuneato lateral, acá, es el cúneo cerebeloso. Eso es lo que se llama fibras alciformes posteroexternas. Mientras que esta otra vía, ¿verdad?, también trae de los miembros inferiores, pero llegan al núcleo cuneato principal y va entonces al tálamo y después a la corteza. ¿Cuántas neuronas entonces tendrá el haz espinocúneo cerebeloso? ¿Ah? ¿Dónde está la primera? Aquí. La segunda. Y la tercera en la corteza. Ahora vean, ¿cuántos axones? vamos a ponérselo más. 1 y 2. ¿Y el haz cúneo cerebeloso? ¿Cuántas neuronas tiene? 2. ¿Cuál es? La primera en el núcleo, la segunda en la corteza. Ok, muy bien, ya están entendiendo. Seguimos. Eso es lo que queremos, que entiendan la cuestión. Ahora el otro haz espinolivo cerebelosa. Entonces ya saben que está metido el núcleo olivar. ¿Dónde está el núcleo olivar? Depende si es el núcleo olivar inferior o el núcleo olivar superior. El superior es el que tiene que ver con la audición y el inferior tiene que ver con relevo de actividad motora, que es el que está en el bulbo. Okay. Neurona número 1 en el ganglio del raíz dorsal otra vez. No, bulbo. ¿Te acuerdas que el bulbo tiene las olivas que están a los lados de las pirámides? Eso. Esas olivas, esas pelotas grandotas que parecen dos ojos ahí, adentro tienen los núcleos olivares. Olivares inferior, correcto. La neurona número 2 en la médula espinal, se le puede poner en el examen. La neurona número 2 de la vía espinolivo-cerebelosa se encuentra en la médula espinal, en el tallo cerebral, en el bulbo, en el mesencéfalo. ¿Dónde está? En la médula espinal, porque es en el núcleo propio. ¿Y dónde está el núcleo propio? En el asta posterior de la médula espinal. ¿Qué pasa con las fibras? ¿Se decusan o no se decusan? Sí se decusan. Llegan a la oliva y ahí se encuentra la neurona número 3. Y la neurona número 3 que está en la oliva, entonces da un axón que llega al palio cerebelo. Vean qué fácil. La vía inconsciente, palio cerebelo para todo el mundo. Entonces, lo que tenga amarillo es la vía espino, olivo, cerebeloso. Entonces, ¿cuántas veces se decusa la vía espino, olivo, cerebelosa? 2 veces. Una en la médula y otra en el bulbo rectivo. Y llega al cerebelo por pedúnculo cerebeloso inferior. Vean qué pasó con quién, igualito que entró por el lado izquierdo y llegó al cerebelo por el lado izquierdo. ¿A quién le pasó igual? Al espino cerebeloso anterior. Ok. Seguimos. Y este es un resumen de todo lo que acontece con las vías. Todas las fibras de la propiocepción inconsciente tienen destinos homolaterales. ¿Qué quiere decir eso? Que las que entran por el lado izquierdo llegan al lado izquierdo del cerebelo y las que entran del lado derecho de la médula llegan al lado derecho del cerebelo. Las provenientes del fascículo espinocerebeloso dorsal no cruzan la línea media. ¿Por qué? Porque son ipsilaterales. ¿Por dónde llegan al cerebelo? Por el pedúnculo inferior. Vean que les estoy machacando pedúnculo cerebeloso para que lo diferencien del pedúnculo cerebral. Vamos acá con eso. Las que forman el fascículo espinocerebeloso anterior cruzan 2 veces. La primera, ¿dónde? En la médula. Y la segunda en pedúnculo cerebeloso. Ahora, si no le ponen pedúnculo cerebeloso superior, sino que le ponen el fascículo espinocerebeloso se cruza 2 veces. La segunda decruzación la hace en. Ajá. Entonces te ponen
a nivel de la decusación de los lemniscos, a nivel de la educación motora, a nivel de la educación sensorial, a nivel de la emergencia del quinto par, a nivel de la, vamos a ponerle, a nivel del velo medular superior, a nivel de los folículos inferiores. Entonces lo que tienen que buscar dónde se encuentra el pedúnculo cerebral. Ya ustedes saben que es en el pedúnculo superior. Entonces, ¿dónde está el pedúnculo superior? Ajá. ¿A quién une el pedúnculo superior? ¿Con quién se une? ¿Al cerebelo con? Entonces están en el mesencéfalo. Entonces lo que tienen que buscar ahora, en qué parte del mesencéfalo entra ese pedúnculo. ¿En el superior o en el inferior? En el inferior. Entonces, tiene que ser a nivel de los folículos inferiores, porque ese nivel es mesencéfalo bajo. Todo es cuestión de ubicarse. La que se proyecta. No, pero te la vamos a poner más fácil. Sí, por favor, se agradece. Se la vamos a poner directa para que no piensen mucho. Así, ¿con quién? Ok, la que se proyecta en el núcleo cutáneo lateral, ¿por dónde llega el cerebelo? Por el pedúnculo inferior. Muy bien. ¿Son ipsilaterales o contralaterales? Ipsilaterales. ¿Cómo se llaman también esas fibras? Alciformes posterexternas. Así es que les gusta la pregunta. Bueno, vamos a poner así. La del olivo cerebeloso, espino olivo cerebeloso. ¿Se decusan o no se decusan? 2 veces, claro que sí. O sea, ya es lo mismo que le dijimos ahorita, ¿verdad? Se decusa la primera vez en la médula y la otra en el pedúnculo cerebeloso superior. Y llegan al cerebelo, ¿a qué parte? Aquí hay un error. Ok, corrían esto. Ahí es superior. Ahí es superior. Entonces, no, perdón, ya va. Está bien. Es inferior. La que se decusa en el superior es espinocerebeloso ventral. Moca con eso. Esto está bien. Ok. Y no, porque aquel me hizo equivocar porque él me dijo, ahí es superior. Ok. Entonces, vean. Las que bajan a la médula espinal, entonces, son fibras que van a intervenir entonces en la formación de los arcos reflejos. Entonces, este es un reflejo que ustedes van a ver que cuando se percuten, lo que dijimos al principio, están estimulando los receptores propioceptivos del tendón, órgano tendinoso de Golgi. Se produce un estiramiento y al producirse un estiramiento se estimulan ¿quién? Las fibras intrafusales. Y entonces, al estimularse las fibras intrafusales, los receptores, ¿verdad?, que están en esas fibras intrafusales se van entonces por las fibras aferentes. ¿Cuáles son las fibras aferentes de la propiocepción? Las 1A y las 2. Muy bien. Llegan entonces y entran a la médula espinal y en la médula espinal hacen su sinapsis con otra neurona que puede ser la motora directa alfa o puede ser una intercalar. Y luego entonces el axón de esa neurona motora que sale, alfa motora, motoneurona, y llega ¿a dónde? A las fibras extrafusales. Vamos acá con eso. Extrafusales. Si yo le pregunto en el examen, la placa neuromuscular se encuentra a nivel D. Entonces le pongo fibras intrafusales, fibras extrafusales, órgano tendinoso de Golgi, aponeurosis, cápsula. ¿Qué dirían ustedes? Fibras extrafusales. Ok. La placa neuromuscular está en las extrafusales. Ahora le puedo poner, la placa neuromuscular la forma una fibra muscular, no le voy a poner si es intra o extra, más. Entonces le puedo poner una fibra 1A, una fibra 1B, una fibra 2, una fibra de Golgi, una fibra gamma, una fibra alfa, una fibra beta, una alfa, correcto. Están ubicados. Eso es lo que queremos, que se ubiquen. ¿No puede ser gamma también? No, la gamma va a las intras. Sí. Ajá, te fijas que ahí es la conchita mango. Las gammas van adentro, en cambio que las extrafusales van en las alfa. Bien. Seguimos. Más de lo mismo. Seguimos. Este es para que vean el movimiento que se produce. Movimiento de extensión. Vean, cuando yo hago el reflejo, saco el reflejo tendinoso en el tendón del tríceps, ¿qué movimiento se produce? Vean, pasa al anterior. Vean, saqué el reflejo patelar, eso se llama reflejo patelar. ¿Qué movimiento se produjo?
extensión de la pierna. Ahora la pregunta es, cuando se percute el tendón del tríceps, ¿qué movimiento se refleja, se produce? Extensión. Lo mismo. Te le dan aquí así, extensión. Pero esa es una preguntita como para que se remane, ¿verdad? Pero si ustedes piensan un poquito, ¿verdad? Y mueven el brazo, sacan la respuesta, toda es cuestión de... Yo estoy más en el parcial. Si hago la percusión en el tendón de Aquiles, ajá. Si hago la percusión en el tendón de Aquiles, ¿qué movimiento produzco? Plantiflexión, ¿verdad? Si ya se van equino. Ok, vamos a hablar ahora del sistema viscerosectivo general. ¿Ah? No, dos nada más. A mí me toca dos, viscerosectivo y propioceptivo. Entonces, sí. Lo demás se acomoda ustedes como quieran. Ok. Es el encargado entonces de la recepción, propiocepción, traducción, conducción y percepción de la sensibilidad que viene de las vísceras. Y el estudio de esa sensibilidad la vamos a estudiar en dos partes, ¿verdad? Aquellas fibras que traen estímulos dolorosos, que se producen por distensión de una víscera, torcedura de una víscera, ¿verdad? Cuando ustedes, por ejemplo, comprimen o presionan una víscera que también produce dolor, entonces se va por una serie de fibras. Y las otras, el otro sistema que vamos a estudiar en el visceral general, es aquellas fibras que llevan estímulos que tienen que intervenir en la actividad refleja de las vísceras. Ok. Seguimos. Esto es puro relleno. Lo importante de ese cuadro es los dos subdivisiones del sistema propioceptivo visceral. Uno el que lleva dolor y otro el que lleva impulso, que tiene que ver con los reflejos viscerales. Vamos entonces a ver el que tiene que ver, o las fibras que tienen que ver con la conducción de los estímulos dolorosos viscerales. Neurona número 1, ¿dónde está ubicada? En el ganglio de la raíz dorsal. Aquí ustedes, para que se acuerden de este sistema, se acuerdan de las neuronas que forman el sistema que llevan la información termoalgésica. La diferencia es que la información termoalgésica viene de ¿dónde? La temperatura, el dolor, aunque hay unas vísceras que ustedes pueden sentir sensación de calor adentro, ¿no? Sí. Ok. Entonces, pero hay una exteroceptiva que viene de la piel y esta que vamos a ver es la interoceptiva que viene de las vísceras. Pero para que vean la vía, se acuerdan de la exteroceptiva. Y la exteroceptiva, la termoalgesia, llega a la médula espinal a un núcleo que se llama el núcleo de las sustancias gelatinosas. Termoalgesia, sustancias gelatinosas. En cambio, que en este caso vamos a hablar de un núcleo importante que se encuentra en la médula espinal, que se llama el núcleo visceral aferente. Está en la médula espinal y está al ladito del núcleo dorsal o del núcleo de Clark. Por lo tanto, ¿en qué parte del asta posterior de la médula espinal se encuentra el núcleo? En la base. Entonces vean que los dos sistemas que les he mencionado tienen generalmente sus núcleos en la base del asta posterior de la médula espinal. ¿Ah? Con diferencia de que hay en el sistema propioceptivo, uno de los fascículos tiene un núcleo adicional, que es el núcleo propio. ¿Qué es para qué fascículo? Ajá. Pregunta de examen. Muy bien. Entonces búsquense entonces. ¿Ah? El espinocerebelo dorsal, ¿dónde llega? Al núcleo dorsal de Clark. ¿Cuál es el otro entonces que llega al Clark y ya llega al el espinocerebelo ventral? Entonces, pregunté de examen, facilitan. ¿Ah? El espinocerebeloso. Estamos hablando de espinocerebeloso. Ok. Neurona número 1 entonces del sistema visceral general. Ganglio de la raíz dorsal. ¿Dónde se encuentra la neurona número 1? En el ganglio de la raíz dorsal. Eso es cuando estamos hablando del cuerpo menos la cabeza. Okay. La neurona número 2, en la médula espinal, es un núcleo que ya lo buscamos en el asta posterior, parte basal. Muy bien. Neurona número 3, ¿está en el tálamo o no está en el tálamo?
Sí. ¿Qué parte del tálamo? Posterolateral. Ajá, ahí sí. Agarren y marquen eso. Posterolateral, pero la parte ventral. ¿Quién más llegaba al núcleo ventral póstero? Ajá. Excepto la cabeza, al lateral. Ajá. Excepto la cabeza. Excepto la cabeza. Boca con él. ¿Ah? Ok. Neurona número 3, ya la buscaron. Neurona número 4. Corteza somatosensorial. Entonces vean, de todos los subsistemas que hemos hablado hasta ahora, propioceptivo general, viceroceptivo general, todos llegan a